en sus hogares a partir de este momento, porque empieza Entérate con Bonilla. Gracias por recibirnos en sus casas. Estamos en sus televisores en este instante. Estamos nosotros acá en los estudios principales de Canal 25. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. A partir de este momento tenemos 55 minutos para resumir todas estas informaciones, pero estas son las de mayor interés, las de mayor impacto. Así es que nos alegra recibir al profesor Luis Francisco Córdoba Vázquez para empezar esta conversación, este diálogo con todos ustedes. Así que bienvenidos, gracias, saludos al profesor Córdoba. Saludos, don Juan, gracias. Buenas noches al país desde esta tribuna abierta de la democracia y de la expresión, libre de cualquier tipo de censura para expresar eso que creemos. Bueno, hay reacciones ya. ¿Quién ganó en la reacciones? No se sabe. Aquí, Todavía. No sabe. En breve tendremos datos. Me escriben inmediatamente. Ganó bueno, ganó aquel, ganó hay aquel. algunas seccionales. Ese es el interés. Hay elecciones. Ha habido elecciones en la ADP, en la Asociación Dominicana de Profesores, en el día de hoy. Así que en el transcurso del programa, entonces tendremos los datos de el resultado entre miles de maestros que han ido hoy a ejercer su derecho al voto, a elegir sus nuevos directivos. Empezamos expresando solidaridad al senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, empresario choferil. Antonio Marte es senador ¿de quién? Porque no sé, uno no sabe. Antonio Marte es de la Fuerza del Pueblo, es del PRM, es del ¿De quién es Antonio Marte senador? Bueno, una coalición fue que lo llevó y se ha manejado como coalición. La Fuerza del Pueblo, sí, apoyado por el PRM, sí, pero uno no ve que él sea de la Fuerza del Pueblo. Ni del PRM tampoco. Ni del PRM, ciertamente. Pero lo esencial es que su hijo falleció hoy. Una noticia triste. Huáscar Antonio Marte Villar se infectó de coronavirus hace unos 12, 15 días. Estuvo en una situación crítica, estuvo intubado. Dice la Real Academia de la Lengua que yo puedo decir entubado o intubado, que se usan los dos para que no haya confusión. Lo ha dicho a propósito del virus y de todas estas situaciones, una precisión de la Real Academia de la Lengua. Intubado o entubado, el hijo de Antonio Marte duró varios días. Se había revelado, algunos periodistas en cuentas de Twitter, en las redes sociales, habían revelado a principios de esta semana, el fin de semana, que la salud de Huáscar Antonio Marte Villar había mejorado. Sin embargo, de manera inesperada, en el día de hoy, Antonio Marte revela él en su cuenta de Twitter que su hijo acababa de fallecer. Así que nuestra solidaridad, es triste que se presenta que sigan muriendo personas infectadas por este terrible virus. Es una situación que todavía no se ha podido controlar. Imagínese usted que personas con 2 dosis de la vacuna y están falleciendo, se están infectando, están internos, porque no se ha querido comprender
que las vacunas no son para evitar el contagio. Desde el principio se planteó que las vacunas eran para disminuir los síntomas, pero no para eliminar el contagio. Entonces, hay muchas personas que se pusieron las 2 dosis y entonces decidieron hacer una vida normal. No, hay muchas personas con 2 dosis en este momento que están infectadas por el virus. Hay muy pocas personas con las 3 dosis infectadas, o al menos internas. El Ministerio de Salud Pública ha insistido en que es prácticamente cero los internamientos de personas que se han puesto una dosis de refuerzo, es decir, que se pusieron las 2 dosis de la vacuna china y luego una de refuerzo de la vacuna norteamericana Pfizer. Entonces, pero aún usted teniendo 3 dosis, 4 dosis o todas las dosis que usted quiera ponerse, sabe que tiene que cuidarse. Es un virus terrible, es un virus mortal. Entonces, uno le da tristeza. Hoy el Ministerio de Salud Pública revela que son 5 muertos en el boletín de hoy. ¿Qué indica eso? Que siguen muriendo personas. En la República Dominicana tenemos más de 4.000 personas que han fallecido por este virus. Así es que nuestra solidaridad para don Antonio Marte, senador de la provincia de Santiago Rodríguez, en la línea noroeste. Ahí está. Lamento informarle que mi hijo Huáscar acaba de fallecer. Gracias a todos por el apoyo incondicional que mostraron por mi familia. En paz descanse su alma. Ningún padre quisiera escribir un tuit así. Ningún padre. Eso es doloroso, eso es terrible. Sí, y además el pedir oración, pedir la solidaridad en un momento para su hijo, y que estos mensajes a estas personas con este nivel puedan llegar a otros. No hay que bajar la guardia nunca frente a una situación como la del COVID. Recordar, todos los vacunados deben reconocer que tienen una vacuna experimental y que ese proceso, si bien ha hecho despertar al mundo, jamás puede implicar bajar la guardia frente a esta amenaza en la que vivimos todos. El abrazo solidario para la familia del senador y también la familia que había creado su hijo. Bueno, mañana hay un partido de béisbol en la Liga Nacional, un partido decisivo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Eso está en California. El que gane de esos dos se enfrenta a los Bravos de Atlanta, que ya pasaron. El único juego que queda es ese. Entonces, el viernes empieza la serie de campeonato de la Liga Americana. Houston recibe a Boston. En la Liga Americana quedan 2 nada más. Ahí está Boston. Son 30 equipos. 30. Y ahí está Boston. Entre los 15 de la Liga Americana, ahí está Boston. Ocurre que Houston es el favorito. Tiene que ser. Houston tiene 5 temporadas consecutivas ahí. 5. Lo acusaron de robarse señas. Sí. Pero sin robarse señas siguen ganando. Lo que indica que algo hay. No, que es un equipazo. Es un equipazo. Encabezado por un pequeño venezolano, se llama José Altuve. Es una estrella, una estrella. Entonces ahí está. Boston nunca fue favorito de nada durante la serie regular. No fue favorito cuando enfrentó a los Yankees de Nueva York
en el juego de comodín. No fue ni remotamente favorito frente a Tampa Bay. Y ahí está ganando. Es un caso extraño. Que sin ser favorito, porque fueron los cronistas deportivos que se pusieron a decir que Boston no pasaría este año. Es más, calcularon que quedaría en cuarto de 5. Que el primero serían los Yankees de Nueva York, segundo Tampa, tercero Toronto y cuarto Boston descalificado. Y mira dónde está. Todos los otros están en sus casas. Así que un plato fuerte. Viernes, sábado y domingo. Yo sentado frente a mi televisor. Eso es así. Suerte. Hoy se dio a conocer también el fallecimiento del polémico, controversial Ramón Pérez Martínez Macorís, líder de la banda Colorá. Ya, eso lo dice todo. Pues si fue líder de la banda Colorá, eso lo dice todo. Porque ¿qué fue la banda Colorá en este país? Un grupo armado que tenía más poder que la Policía Nacional, que tenía más poder que las Fuerzas Armadas, ese grupo, y que le quitó la vida a decenas de jóvenes, estudiantes, dirigentes populares, dirigentes comunitarios, adversarios de los 12 años de Joaquín Balaguer. Porque no hay nada más peligroso que un izquierdista arrepentido y que se pase para el otro lado. Eso es terrible. Cuando un dirigente de izquierda traiciona sus principios y se va del otro lado, es lo peor y lo más peligroso. Entonces, murió Macorís en el día de hoy, un personaje. Por supuesto, a él se le reconoce lo único: un hombre muy talentoso, políticamente, pero como que llevaba el odio, el resentimiento, lo llevaba ahí. E incluso uno veía las entrevistas y él hablaba con odio, ¿no? Como frustrado, ¿no? De facciones duras. Pueden De cantar facciones el duras, tuit pero... de Luis Córdoba sobre Ramón Pérez Martínez, porque Luis Córdoba acostumbra a eso. Yo le pasé a Jonathan un tuit que escribió Luis Córdoba, apenado, triste, dolido porque murió. Ahí está. Me apena mucho la muerte de Ramón Pérez Martínez Macorís. Muchas lecciones de vida y grandes enseñanzas en el sentido amplio de la palabra. Se ha cerrado un libro que siempre estuvo abierto. Mi obra a su hijo y mi amigo Monchi. ¿Tú eres amigo de un hijo de Macorís? Sí, que es actual viceministro de Industria y Comercio. Y es una persona que del PRM. hereda, de la coalición del equipo de Hito Bisonó. Del equipo de Hito Bisonó, que apoyó y le respaldó. Pero hay que reconocer algo. Esa persona que hoy fallece, en su militancia de izquierda, se fue a la Unión Soviética y obtuvo un título universitario, cosa que muy pocos de los grandes izquierdistas terminaron haciendo. Concluyó la universidad, siguió sus estudios en Latinoamérica, específicamente en México, y luego entonces pasa a Estados Unidos. Y su retorno al país fue como técnico de alto nivel de una empresa estadounidense en la República Dominicana. Entonces no vino a hacer política, llegó como técnico y se incorporó a esa parte técnica. Que estuvo vinculado a la banda y que se le sindicó, nunca quiso aclarar eso, porque su llegada al país coincidió cuando se desarticuló esa parte. Esa es una historia que hay que escribir y ojalá que las jóvenes generaciones se interesen en buscar en los periódicos y dejar de lado hacer la historia de oídos. Bueno,
Así es que Córdoba cuenta la historia. Es una versión de la historia. Es una versión y hay otra. Pero es que la historia no se cuenta con simpatía. No, en lo absoluto. Son daña, hechos, son se hechos. daña. Sí, sí, sí. Ah, no. Ni Si compasión. tú narras la historia, los acontecimientos históricos, ¿eh? Esa amistad, ese dolor, nárralo como es. Pero esos son los personajes. Si Luis Domínguez anduviera con ropa de sentarse ahí, lo sentamos ahí, que vivía en esos barrios de la capital, cuando Macorís estaba haciendo de la suya. Bueno, Luis Domínguez, en esos barrios de la capital, para que tú veas. Esa sería otra versión de la historia. A ver si Luis cuenta la historia igual que tú. Bueno, acá. Una versión. A publicidad y en breve seguimos. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25. Los datos que empiezan a llegar indican que Eduardo Hidalgo, candidato a la presidencia de la ADP, de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, ha estado ganando ampliamente en diferentes pueblos donde se reciben ya resultados de las votaciones de los maestros, pero una ventaja amplia, muy amplia, los detalles que se están recibiendo, porque la verdad es que los maestros se acostumbraron, Córdoba, a directivas combativas. Los maestros no les gusta la complacencia de su ADP con el poder. Es decir, cuando los maestros votaron por Xiomara Aguante, el PRM estaba en la oposición. Sí. Y a los maestros les gusta eso. ¿No? A los maestros les gusta eso. Esa fue la gran hazaña de Eduardo Hidalgo, que había ganado con el PLD en el poder. Y usted recordará que incluso su ejercicio de contrapoder, que ha ejercido el magisterio históricamente, le sirve de impulso. Ojalá que ahora, entonces, según los datos preliminares y que llegan de algunos distritos, si esos datos se convierten en tendencia, finalmente entonces estamos hablando de una ventaja cómoda. Hasta ahora, lo que aparece en el Twitter y promocionando lo de ADP vinculado, solo es de Eduardo Hidalgo, el otro lado en silencio. El hecho es de que la ADP es el gremio más politizado que tiene este país, pero extrañamente los maestros del partido que esté en el poder, cualquiera que sea, van y votan por el de la oposición, porque a los maestros les gusta que el sindicato sea combativo, sea frontal, que sean que hacer huelgas, que haya, no importa que sean intereses políticos. Pero los maestros se inclinan a favor de que su sindicato no esté controlado por el que está en el gobierno. No. Una situación es difícil. Bueno, Córdoba, el interés por el combate a la corrupción, ¿por qué se ha desplomado? Yo he visto una encuesta que está circulando y la preocupación por la corrupción está en el suelo. Debe ser porque a la gente lo que le preocupa es las cosas que le afectan de manera directa, que le afectan en la vida cotidiana. Y entonces, si tú tienes un listado de problemas, tú vas a buscar el que te afecte individualmente.
Esa encuesta, reitero, hice el planteamiento anoche, dice que es el 40% de la población que expresa que el principal problema de este país en este momento es la delincuencia. Porque eso es lo que la gente le está tocando. En segundo lugar, el alto costo de la vida. En tercer lugar, la economía, que yo digo que está vinculada con el alto costo de la vida. Luego está el desempleo, porque son las cosas que a la gente le afectan de manera directa. La corrupción, aunque es importante, pero no hay la suficiente conciencia sobre en qué me beneficia a mí el hecho de que en el país no haya corrupción. Hay un sector de la sociedad que dice, porque eso no tiene importancia. Yo lo que quiero es que la comida esté a precios razonables. Entonces, cuando a la gente se le pregunta de manera particular, usted, ¿cuál es el problema que más le preocupa? La delincuencia sube a 42,3% y la corrupción baja a 1,9%. Es decir, está totalmente desplazada otra vez, porque cuando la Marcha Verde estaba en las calles y el propio PRM estaba en la oposición, lograron crear un ambiente en lo que tiene que ver con la corrupción. Y la preocupación por la corrupción en todas las encuestas estaba altísima. Pero era la constancia de los movimientos para que realmente la corrupción se combatiera juntamente con la impunidad. Pero en este momento a mí me sorprende. Lo que pasa, hay un factor con lo de la corrupción. La corrupción es una reflexión de la ciudadanía cuando se encuentra en estabilidad, principalmente económica, y empieza a razonar de su futuro que está vinculado en su relación con el Estado. ¿Dónde la gente descubrió eso? Precisamente en campaña, porque habían unos procesos y eso se le indicaba que la situación de estrechez, que la situación difícil era como un resultado de la corrupción imperante. Pero es sistémica y finalmente lo que se trata de comprender en la ciudadanía para que se vincule a sus bolsillos es muy efímera, porque siempre se va a ser desplazada por la agenda del día a día. Lamentablemente en el país, como muchas otras realidades en países tercermundistas, pobres como este, en vía de desarrollo, como usted quiera llamarle, el problema de afectación inmediata se convertirá en el indicador mayor, porque no hay una percepción de cuáles son las causas estructurales que crean la dificultad, el estancamiento de por qué yo no progreso. Cuando se le cuestiona sobre eso, de cuál es el grave problema, de por qué usted va siempre a tener el mismo vehículo, o vivir en el mismo lugar, o estar en el mismo espacio social, la gente no sabe con claridad a qué se debe eso. Y eso es peligroso, porque eso significa que tiene poca información y tiene poco diagnóstico de su realidad. Bien, te están acabando, Luis Córdoba, por las opiniones que diste de Ramón Pérez Martínez Macorís. Solo el abogado Mora Sánchez te está defendiendo, después te están acabando. Quizás no escucharon bien. Quizás no me escucharon bien. Quizás. Digo, no necesariamente sean ellos los que tienen la razón. Yo he dicho de su parte, de su biografía. Además que ese es el juego de las ideas. Cada quien opina libremente, con absoluta libertad. Cada quien emite su opinión sobre un tema, eso hay que respetar. Aquí queremos empezar a... No puede ser. La hoguera. Eso es intolerancia. Lo que critican del otro lado. Actuar así, querer descalificar de manera así las opiniones de los otros. Eso es intolerante, eso es autoritarismo. Hagan como yo, cada quien tiene derecho a expresar lo que cree. Eso es lo que tenemos que defender permanentemente. Entonces,
No se le puede criticar a Luis Córdoba porque el criterio que él tiene sobre Ramón Pérez Martínez Macorís. ¿Ve? ¿Ve? Está pasando Carlos Rivas. No, pero así. Así no. Entonces Luis Córdoba ha hecho un planteamiento sobre la muerte de Macorís, que está triste, ¿verdad? Que le duele esa muerte, pues un derecho que tiene. ¿Cuál es el asunto? Porque aquí también no queremos entender que hay miles y miles de madres, padres, amigos de delincuentes. Y cuando ocurre un desenlace fatal, eso causa tristeza, no importa que usted haya sido un delincuente. Cuando hay un desenlace fatal, es decir, una muerte, no se repare lo que tú fuiste. Bueno, difícil. Digo, dame dar eso ahí para que no me acaben a mí. No, sencillamente, también, aunque la fuerza siempre son desproporcional cuando se lucha con el poder, siempre. Ahora en democracia, si se expresa una idea contraria al poder, el poder tiene un mecanismo para agredirle, no con balas, no con plomo, sino con municiones económicas y desplazamiento, que eso también es una agresión. Pero finalmente cada quien habla del personaje que conoce cuando alcanza una dimensión histórica. Y eso es lo que hay que entender. Si bien hubo represión de un lado, del otro lado no fue flores que lanzaron. Entonces hubo decenas de familiares de policías honestos y buenos que sencillamente respondiendo a una orden encontraron la muerte. Publicidad, señor director. Publicidad. En breve seguimos. A propósito de que hemos tenido en el día de hoy muchas horas de un ambiente nublado, amenaza de lluvia. Anoche llovió todavía cuando estábamos aquí en el programa. Y hay varias provincias que están en alerta en este momento. Hay la amenaza de una vaguada. Lo inexplicable es, Córdoba, ¿por qué con ese ambiente las temperaturas siguen siendo tan calurosas? Porque tradicionalmente, hasta con una amenaza de lluvia o un nublado en la República Dominicana, la temperatura descendía de manera significativa. Hoy día puede llover, puede estar nublado, y las temperaturas siguen igual. Se ha hablado del cambio climático, se ha hablado de el polvo de Sahara, pero es que hay una situación. Hace unos días, el economista José Herrera me pasó unos datos de que en la República Dominicana el 43% del territorio es bosques. Y que, por ejemplo, en Haití apenas el 3.5% del territorio es bosques. Ahí, en Haití hay justificación para temperaturas extremadamente calurosas si uno parte de lo beneficioso que son las zonas boscosas. Y a nivel mundial, el 30% del territorio es bosques. Entonces la República Dominicana está muy bien en ese aspecto, con un 43% del territorio que es bosques. Ahora, lo que plantean los ecologistas es que hay zonas de bosques secos. Exacto. ¿Qué tipo de bosques y dónde están ubicados? Pero es bosques, pero Córdoba, y deberían de mejorar la temperatura. Sí, pero por ejemplo, cuando se iniciaron los trabajos de desmonte en Bonao y en la Loma, en esa parte de la cordillera, eso implicaba un promedio de temperatura de aumento de 2 grados para la zona del Cibao. Y cuando ya hemos visto toda esta otra parte que ha ido trabajándose en el desmonte irregular de la cordillera central
Y la septentrional también implica elevaciones de la sensación térmica y de los grados, porque no hay aquella gran olla en la que estamos ubicados, principalmente nuestra ciudad, nuestro municipio, bordeado por montañas de todas partes. En esa situación, entonces, se está colocando en una elevación sostenida del clima. Entonces, si son bosques secos, no hay por qué tener temperaturas agradables, tener lluvias. ¿Y dónde se preservan? Los bosques que se han ido desmontando, lamentablemente, han sido aquellos que están preservando los ríos, el agua dulce. Y el grave problema de nosotros no es del agua. El planeta es el planeta azul precisamente por eso, por la gran cantidad de agua que tiene. Pero el problema es esa escasez de agua dulce, que es de nuestros ríos. Y toda esa potabilización del agua, que también es otro tema, y las alternativas que terminan afectando más el medio ambiente, como desalinizar el agua de mar. Bueno, a propósito de Haití, esta información, los haitianos que viven en medio de precariedades, en medio de penurias, y ni siquiera las ayudas internacionales la aprovechan para que esa población pueda tener mínimamente algunos problemas resueltos. Eso era lo que ocurría, porque a Haití llegaban grandes cargamentos de lácteos, quesos, mantequilla, y terminaban aquí en la República Dominicana, cargamentos que llegaban. Donaciones, medicinas. La ropa, todo lo que llega a Haití en pacas y en donaciones, termina aquí en la República Dominicana, porque las grandes mafias se encargan de que las ayudas no lleguen a la población. Pero esto es escalofriante. 250,000 vacunas en contra del virus están a punto de caducar, de vencer, porque están apiladas ahí en Haití. 69,000 personas se han vacunado. 69,000 personas se han vacunado. Y todas esas vacunas, si no la donan de urgencia, se van a perder. Es una de las particularidades de nuestro vecino pueblo haitiano. Haití va a devolver al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud cerca de 250,000 vacunas contra el coronavirus que están a punto de caducar, dijo hoy miércoles una fuente del Ministerio de Salud Pública de Haití. Las dosis caducan el próximo 6 de noviembre, es decir, estamos a un mes, a 25 días de que venzan esas vacunas, por lo que no hay posibilidad de que sean utilizadas en Haití debido a la lentitud del proceso de vacunación en ese país. Porque en Haití nosotros queremos maltratar, criticar a esos pobres haitianos que salen huyendo para acá. Pero los responsables son esas élites, son esos dirigentes haitianos los responsables. Pues la población quisiera que esa vacuna vayan al pueblo y que al pueblo se le vacune. Pero las élites haitianas, eso es una vergüenza. Pero no del pueblo haitiano, es de las élites, es de los dirigentes haitianos. ¿Por qué tiene que ver el pueblo con una situación así? Eso es vergonzoso. A propósito de eso, interesante cómo en la República Dominicana la juventud está acudiendo a los centros de vacunación. 22,000 fueron
a ponerse la primera dosis en las últimas 24 horas. La primera dosis. No estoy hablando de la segunda ni de la tercera, la primera dosis. ¿Por qué? Porque en toda sociedad tienen que existir algunos mecanismos de fuerza, de autoritarismo. ¿Por qué han ido a vacunarse? Porque se decidió que a partir de ahora el que no presenta la tarjeta de vacunación tendrá dificultades. Esta tarde hubo una reunión muy importante en la gobernación de Santiago. Muy importante reunión de la gobernadora Rosa Santos con el sector diversión de Santiago, los dueños de bares, restaurantes, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sepan que a partir del lunes no pueden venir a alegar desconocimiento. Si los inspectores de salud pública van a un bar y los clientes que estén ahí no presentan la tarjeta de vacunación, es el bar que va a tener el problema. Eso está bien, Luis Córdoba. Eso está bien, Luis Córdoba. El derecho a la salud, pero no el mío, sino que el colectivo. Y yo entiendo. No, yo lo que no alcanzo a comprender cómo lo van a hacer. No es para que tú tienes derecho a contagiarme a mí. Sí, perfecto, pero mi problema es cómo lo van a hacer. Y quizás tienen el mecanismo. Pero es otra cosa, pero las medidas son positivas. No, tú no lo aceptas. Son positivas y se aplican finalmente. Pero el tema es que ese diseño, hasta el diseño del cartoncito, de la tarjetita, fue inverosímil, porque es un cuarto de carta lo que le han dado a uno, que hasta para desplazarlo es difícil. ¿Qué ha hecho la gente? Reducirlo, llevarlo a un fotocopiado, se pone pequeño, se plastifica, y si finalmente eso entonces va a servir. ¿Cuál va a ser, cómo se va a contrastar de que la tarjeta con la que me presente a un lugar va a ser, soy yo? Es decir, se le va a hacer exigible la cédula también para verificar en la puerta cada uno. Son medidas que ojalá funcionen. Bueno, hay un amigo aquí que me está poniendo un mensaje sobre el comunicado del Grupo Ramos. El Grupo Ramos anunció que a partir del próximo lunes que nadie entra a los supermercados si no tiene la tarjeta de vacunación. El amigo mío me está preguntando que en el caso de los haitianos que están trabajando allá, que si a eso se le va a exigir también. Bueno. Voy a cambio de publicidad. A ver lo que dice Bora Sánchez. Macorís no fue un asesino, no, un sacerdote fue, un santo. Macorís no fue un asesino, sino un hombre del momento. La historia hay que verla frío. Las recomendaciones. Un saludo para mi amigo Mora Sánchez, para su papá y para su suegro, ¿no? Que están ahí viendo, entérate con Bonilla, por Mora, que no van a pintar pajaritos en el aire. Sí. Él sabe. Mora. Y Córdoba lo sabe, porque Córdoba también se ríe. No. Situaciones. No. Controversia. No, Córdoba. Tú sabes la familia que Macorís, Ramón Pérez Martínez Macorís, le llevó el luto y dolor en este país. Pero bueno, vamos a ver. Publicidad y en breve seguimos. Ahí está Loto Deporte, el loto en el que los números que te premian son las carreras de los equipos al finalizar los juegos. Y eso hace de Loto Deporte un loto absolutamente transparente. El premio principal es $1 millón todos los días. Ese es el principal, porque es una variedad de premios. O
usted siempre es un ganador en Loto Deporte. El ticker 20 pesitos y se juega de manera automática. Los números que te premian son las carreras de los equipos al finalizar los juegos. Lo importante es las carreras que hagan los equipos. Loto Deporte. Bueno, hubo una actividad esta tarde en el municipio de San José de las Matas. Fue la actividad. Bueno, es una actividad de protesta porque San José de las Matas sigue en pie de lucha, rechazando la construcción de la... En el Parque Duarte. Ok. Acá en Santiago. San José de las Matas sigue rechazando la construcción de la presa en las placetas en San José de las Matas, y hoy se concentraron aquí en Santiago, en el Parque Duarte, frente a la gobernación provincial, que es la representación del Poder Ejecutivo. Ahí están los representantes del municipio de San José de las Matas, municipios de Jánico, todas esas comunidades que están en pie de lucha en contra de que se construya la presa de las placetas, como se le conoce al proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en ese distrito municipal que pertenece a San José de las Matas. Y finalmente, ya los seguidores del profesor Eduardo Hidalgo y de la corriente Eugenio María de Hostos en la Asociación Dominicana de Profesores ya están celebrando. Están activos. Ya están celebrando, son los que están celebrando. Y si ellos están celebrando, entonces porque se supone que ya tienen las informaciones de que ganaron la directiva nacional y las diferentes seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores. Elecciones en orden, organizadas, y en medio de una absoluta tranquilidad. Eso está muy bien. Eso habla muy bien de los profesores y de la ADP. Gracias por estar con nosotros y sigan con la programación de Canal 25.